Ya, ahora sí estamos grabando. Entonces, como les estaba diciendo, a modo de recordatorio entonces de las clases que ustedes han tenido, ustedes vieron el balance hidrostático, que como les dije surge a partir de la necesidad de explicarnos por qué la atmósfera no se escapa hacia el espacio exterior, si es que nosotros tenemos un gradiente y en base a ese gradiente de presión que existe en la atmósfera, debiese existir una fuerza de gradiente asociado. Y esa fuerza de gradiente haría que todo el aire que está aquí, digamos, acumulado en las capas superficiales se arrancara. Sin embargo, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque hay una fuerza restauradora de la atmósfera del gradiente de presión, que sería este delta P, que sería, está relacionado con la gravedad, que es una fuerza de volumen sobre la atmósfera. Y entonces nosotros al hacer el balance de la segunda ley de Newton, el balance de fuerzas en la dimensión vertical, digamos, del eje de coordenado, ya nosotros tenemos la igualdad entre estas dos fuerzas. Entonces, para que la atmósfera no se arranque ni tampoco se aplaste, porque también uno podría decir, oye, pero ¿por qué no se viene todo el aire para acá para abajo si está la gravedad? Bueno, eso ocurre porque ambas fuerzas son contradictorias y son iguales. ¿Ya? Una va hacia arriba, como les dije, el gradiente de presión, y la gravedad va hacia abajo. Entonces nosotros sabemos que la presión se define como fuerza por unidad de área, ¿ya? Entonces en este caso la fuerza va a ser igual a la presión por unidad de área, ¿ya? Así que nosotros despejamos esa fórmula que ya conocemos, nos queda que la fuerza de presión va a ser igual a la presión por unidad de área, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración, que la aceleración va a ser g, y la masa va a ser ρ por dv, porque ρ es igual masa partido volumen, ¿ya? Bueno, pero uno lo escribe de esta manera porque así es como nos va a quedar la expresión de la manera que queremos. Entonces, si nosotros de alguna manera separamos este delta V entre el eje vertical y los dos ejes horizontales en forma de área, nos va a quedar que se nos van a ir los delta A, que son las áreas, los diferenciales de área, y nos va a quedar que entonces el diferencial de presión va a ser igual a G por ρ por diferencial de altura. Si nosotros pasamos el diferencial hacia el otro lado, entonces nos va a quedar que el gradiente vertical de presión, ¿ya? En este caso de P a de Z va a ser igual a menos ρ por G o menos G por ρ. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con esta ecuación? ¿Alguien que no la conocía o que le haya quedado alguna duda a las clases? Bueno, si la vemos en los ejercicios, quizás vamos a entenderla mejor. Lo importante es que surge de una compensación entre ambas fuerzas, chiquillos. Y está de memoria, o sea, esto es lo que vamos a usar muy probablemente eh, este año entero, quizás hasta el próximo año. Entonces, del balance hidrostático se pueden sacar varias conclusiones, como por ejemplo, una de ellas es relacionar la masa de la atmósfera con la presión o con los niveles de altura. Entonces, en base a eso, nosotros podemos decir la atmósfera tiene tanta masa, por ejemplo, de la mitad de la atmósfera hacia abajo, etcétera. Entonces, eso lo vamos a ver después. Y entonces nosotros podemos jugar un poco con este balance hidrostático, despejar nuevamente el diferencial de presión e integrarlo entre un nivel Z y un nivel infinito, o en este caso el tope de la atmósfera. Y la presión entonces en un nivel infinito de la atmósfera o en el tope, nosotros sabemos que ahí sería cero porque en el tope de la atmósfera no hay aire. Y menos la presión en un nivel superficial en donde no sea cero. Ya, entonces se nos va a ir el primer término. Y esto entonces nos va a llevar a una expresión en donde se relaciona la presión a una altura z igual al peso del aire en la columna vertical desde z hasta este nivel, en este caso de toda la atmósfera. Acá estamos pensando en toda la atmósfera porque acá pusimos el tope. Entonces con esto podemos obtener nosotros el peso de la atmósfera en la columna vertical de la transversal que se encuentra sobre ese nivel, ¿ya? Entonces, en este caso, esta sería una manera de descubrir cuál es la masa que tiene la atmósfera. Entonces, esa es una utilidad del balance hidrostático. Luego, para entender un poco cuál es la ecuación ipsométrica, que es la que viene después, hay que introducir un par de conceptos que en general son bien utilizados en la meteorología y que vienen para reemplazar a la coordenada de altura
Z, que es lo que utilizamos nosotros. Ahora vamos a utilizar coordenadas que son bien parecidas al Z de altura, pero que en este caso se relacionan principalmente con la energía. Son variables que son calculadas a través de un fundamento energético y no solo de un fundamento geométrico. Entonces, en este caso, el geopotencial se va a definir como G por dz, que es la aceleración de gravedad por un delta z, un diferencial de altura. Y gracias a eso vamos a poder definir el geopotencial, y este es el diferencial, a una altura z va a ser igual a la integral entre 0 y un nivel z de G por dz. Entonces vamos a relacionar entonces el geopotencial como la energía potencial de alguna manera que hay en un nivel z en relación a la altura que va a haber en ese lugar, ¿ya? Entonces, esto teóricamente se define como el trabajo que se debe hacer en contra del campo gravitacional de la Tierra para levantar una masa de 1 kilogramo desde el nivel del mar hasta una altura z, o sea, el potencial gravitacional por unidad de masa. Ya, chiquillo, esa es el origen de este geopotencial que a veces uno lo encuentra medio raro y lo usa nomás, pero bueno, no solo existe porque tiene que existir, sino porque su origen se relaciona a la energía, digamos, que se requiere para estar en esa altura. Y en base a este geopotencial llegamos a una unidad de medida de la altura que va a depender del geopotencial y que le vamos a llamar altura geopotencial, que es el geopotencial sobre G sub 0, ¿ya? Sobre esta aceleración de referencia. Y si nosotros reemplazamos este valor anterior del geopotencial, nos va a quedar entonces que va a ser 1 sobre G sub 0, la integral de G por dz. Y ahí ustedes podrían decir, pucha, pero si G es constante, lo saco de 0 de z y me queda la altura z directamente. Bueno, sí, en general es bien parecido al Z real, sin embargo, su origen es energético, ¿ya? Y esto nos permite introducirlo de una manera física a varias ecuaciones, ¿ya? Entonces esto lo vamos a utilizar como una coordenada vertical en la mayoría de los cálculos de la atmósfera, en donde la energía va a jugar un rol importante. Entonces estos son los dos conceptos que nos van a ser útiles ahora en la ecuación isométrica, ¿ya? Entonces la tercera ecuación del repaso va a ser la ecuación isométrica, cuyo origen se encuentra relacionado tanto a la ley de los gases ideales, que es P igual ρ R del aire seco por temperatura virtual, ¿cierto? Acá falta un TB, porque nosotros ya estamos usando temperatura virtual, y también utilizamos el balance hidrostático. Entonces, si nosotros reemplazamos el ρ en el balance hidrostático con el ρ de la ecuación del gas ideal, nosotros vamos a llegar a esta expresión. Ya, entonces acá podemos reordenar de tal manera que el de Z nos quede con el G para poder generar un geopotencial, porque sabemos que el geopotencial se define de esa manera. Entonces generamos un diferencial de geopotencial y al otro lado dejamos el dP sobre P por T por la constante del gas del aire seco. ¿Ya? Entonces ahí llegamos a que el diferencial de geopotencial es menos RdP dP. ¿Ya? Entonces, si nosotros integramos esta expresión entre dos niveles de geopotencial y entre dos niveles de presión, ya nosotros vamos a llegar a la siguiente, y también asumimos que el R es constante en toda la Tierra, ya, nosotros llegamos a la siguiente expresión en donde el geopotencial en un punto menos el geopotencial en otro punto va a ser igual a esta expresión de acá, y si nosotros todo esto lo dividimos en G, que sabemos que Z es igual a geopotencial dividido en G, nos va a quedar el diferencial de la altura geopotencial, y a esto nosotros le vamos a llamar el espesor de la atmósfera, que va a depender directamente de, como lo dividimos, aquí nos aparece el G0, de la constante del gas del aire seco sobre G0 por la integral entre dos niveles de presión de la temperatura por dP sobre P. Nosotros podemos asumir si es que esa capa cumple con ciertas características o en primera instancia si nosotros queremos como entender a primeros rasgos cómo se comporta la atmósfera, podemos considerar que esa temperatura puede ser constante, ¿ya? Nosotros sabemos que la temperatura de la atmósfera no es constante, pero como estamos empezando, utilicemos ese supuesto para poder entender cómo funciona esta ecuación. De esta manera entonces nos queda que la ecuación isométrica es, o también dicho de otra forma, la ecuación del espesor de la atmósfera es
es como está escrita acá, R de T partido G0 por el logaritmo natural de P1 sobre P2. Ya, si se dieron cuenta, acá en el desarrollo de esta ecuación, al principio teníamos P2 sobre P1, pero este signo negativo que viene dado por la ecuación, por el balance hidrostático, lo quitamos dando vuelta a los ejes de la integral, ya, entonces de entre P1 y P2, y por eso nos queda P1 sobre P2, o sea, P superficial sobre P en un nivel de altura, para que lo tengan claro. Y en esta ecuación nosotros podemos reemplazar los términos que se encuentran asociados al logaritmo natural, introduciendo el concepto de la escala de altura, ya que es igual a RD por T partido G0, que se define como la altura a la que hay que elevarse en la atmósfera para que la presión atmosférica disminuya en un factor de E, en un factor exponencial. ¿Ya? Entonces nosotros esta altura nos va a ser útil en el sentido de poder hacer cálculos asumiendo el uso de una altura estándar con una temperatura promedio y de alguna manera eso nos va a hacer obtener, digamos, varios supuestos también. De hecho, una pregunta típica es que calculen el H en otro planeta y para eso tienen que calcular el RD, el R de otro planeta como lo vimos en la clase anterior. Por ejemplo, si les dijeran calcule el grosor de la atmósfera, ahora se me ocurren estos ejercicios, pero bueno, para que ustedes lo hagan, si no lo hacemos en la otra clase. Calcule el espesor de la atmósfera entre dos niveles de presión en Venus, considerando que la atmósfera está compuesta por tales gases. Entonces ahí ustedes pueden ocupar, digamos, un H a partir del R de ese planeta, asumen una temperatura, etcétera. Obviamente les tienen que dar G y así ustedes pueden calcular el espesor en otro planeta. ¿Ya? Formas también de utilizar esta ecuación, chiquillos, es que nosotros podemos entonces reemplazar este H acá en la ecuación y podemos entonces también pasar lo que acompaña el logaritmo para el otro lado y entonces sería Z2 menos Z1 partido H, y eso le aplicamos el exponencial, y el logaritmo natural se nos va con el exponencial, se anula, entonces liberamos los P, ¿ya? Entonces nos queda esta expresión de acá abajo, que dice que la presión en un nivel 2 va a ser igual a la presión superior. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. ahora sí. ¿Y cuándo me caí? ¿Hace mucho rato o recién? Como hace un minuto. Recién. Parece que mi internet está medio malo. A ver, voy a... ¿Pero ahora se escucha bien de nuevo? ¿O me cambio para el living? ¿Se escucha bien? Parece que no. A ver. Voy a tener la clase acá. ¿Y ahora sí me escuchan? Yo no lo escucho a ustedes, Sí. chiquillos. Ah, ya. Sí. Ya me vine para el living. Es que no me llega muy bien la señal a veces al escritorio. Ya. Entonces estábamos, no sé dónde terminé, pero vimos bien la parte de la escala de altura y cómo la reemplazamos en la ecuación de isométrica. Y sigo grabando, sí, sigo grabando. Ya, chiquillos, o me hablan por el chat o me hablan por, por audio, porque si no, no sé si es que se está escuchando bien o dónde se perdieron. Sí, llevamos la escala de altura, pero se está escuchando bien, tranqui. Ah, ya, vale, sigo entonces. Me avisan cualquier cosa. Entonces, ya quedamos justo ahí y gracias a estas definiciones nosotros podemos redefinir la presión en un lugar en altura en relación a la presión superficial
por la exponencial del diferencial digamos, el espesor de la altura, que si es que estamos yendo desde la superficie Z1 sería igual a 0, porque sería la superficie, sobre esta escala de altura. ¿Ya? Si es que nosotros reemplazamos con los valores típicos de la atmósfera, como por ejemplo la presión superficial, y eso principalmente nos va a quedar que H, o sea, si es que nosotros reemplazamos con el R de la atmósfera, el R del aire seco, lo dividimos en 9.8, nos va a quedar que el H va a ser 29.3 por T, y si es que nosotros asumimos una temperatura promedio de la atmósfera de 255 Kelvin, nos va a quedar que la altura de escala, la escala de altura en el planeta Tierra, bajo todos estos supuestos, va a ser de 7.5 kilómetros. ¿Ya? Y la primera pregunta, el primer ejercicio, ¿cómo creen ustedes que, sabiendo la definición de la escala de altura, varía H en otro planeta? Por ejemplo, parece que cuando calculamos el de Venus era el RD era mayor, creo que era mayor. Acá la altura va a ser mayor, ¿cierto? Chiquillos. Pero, o sea, ¿lo entienden o está muy fácil? O si no lo entienden, lo podemos explicar de nuevo. O lo pasamos nomás. ¿Lo podía explicar de nuevo? Ya, vale. Ya, ¿vieron? Entonces ustedes vieron la ecuación isométrica, que otra manera de decirla era la ecuación del espesor de la atmósfera. ¿Por qué el espesor? Porque es la diferencia entre dos niveles de altura, entre un Z más alto y entre un Z superficial, y eso va a depender principalmente de estos factores que son determinados o los podemos renombrar como una escala de altura, que va a ser este H, ¿ya? Y este H por el logaritmo de dos niveles de presión. Y este H es lo importante porque nos va a decir cuál es el principal factor que le da, digamos, espesor a una capa en la atmósfera, que en este caso vendría siendo una temperatura, ¿ya? Y no cualquier temperatura, sino que una temperatura promedio de la capa. Y si es que nosotros tenemos una capa con una temperatura promedio, podemos definir esta escala de altura como la altura a la que hay que elevarse la atmósfera para que la presión atmosférica vaya a disminuir en un factor de E, ¿ya? O sea, imagínense estos gráficos del exponencial, que cuando uno disminuyen exponencialmente. O sea, por ejemplo, uno empieza disminuyendo rapidito, 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 y después cada vez va disminuyendo más lento. Porque al principio es donde tienes toda la masa de la presión, entonces disminuyes rápido al principio y al final vas disminuyendo más lento. Ese es el comportamiento exponencial, en este caso, de la presión. Y a eso se refiere esta escala de altura. Es medio complicado y de repente es medio trucuñelo, o sea, medio difícil el concepto, pero no es más que eso. No se compliquen y tampoco les pueden preguntar mucho más allá de este concepto. Como les comentaba, lo que sí les pueden preguntar es cómo sería el comportamiento de este H en otro planeta, ¿ya? Y el R en otro planeta, ¿es igual al R de la Tierra? ¿La constante del gas? No. ¿Y de qué depende? Depende de la composición que tenga cada planeta. Entonces, si nosotros vemos, nos piden, por favor calculen la escala de altura en Venus, ustedes tienen que volver a calcular el R considerando la composición química de Venus y su respectiva, digamos, sus pesos moleculares, que es lo que vimos en el auxiliar anterior. Y gracias a ustedes obtener un H, por ejemplo, si les dicen, calculen el H considerando una temperatura promedio de, no sé, 300 Kelvin, una aceleración de gravedad de, no sé, 20 metros partido segundo cuadrado y una composición de tanto en la atmósfera. Ustedes calculan H y después con eso pueden calcular el espesor de la atmósfera de Venus, por ejemplo. ¿Ya?
o entre dos niveles de presión. Entonces, para eso nos sirve esta ecuación ipsométrica principalmente. Y como les dije, también nos sirve para relacionar la presión en un punto en altura con la presión superficial y por un diferencial de altura. Entonces, nosotros gracias a esta ecuación podemos calcular la presión, por ejemplo, a los 5.000 metros de altura. Yo quiero saber a los 5.000 metros, así como en regla para arriba, si es que yo tiro una wincha de aquí arriba a los 5.000 metros, yo quiero saber cuál es la presión que hay arriba, porque no necesariamente va a ser una presión conocida, porque la presión depende de muchas cosas, principalmente de la temperatura. Ya, chiquillo. Y finalmente está la altura en el planeta Tierra, considerando una temperatura media de 255 Kelvin, va a ser de 7.5 kilómetros. Ahora ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale el 255 Kelvin? Y la respuesta es que de los libros. Los libros definen esta temperatura promedio en donde ellos realizan cálculos como, de alguna manera, no de juego, pero hipotéticos, en donde asumimos cosas de la Tierra para poder entenderlas. Antes de irnos a lo difícil, nosotros siempre asumimos cosas hipotéticas y tenemos mucha imaginación como para poder entender a grandes rasgos cómo funciona la Tierra, ¿ya? Seguimos entonces con los ejercicios si es que no hay más dudas de la materia. Si es que tienen alguna duda, no sé, quizás de las clases de la materia hasta la ecuación ipsométrica. ¿Yo? ¿Sí? Dime. En H tenemos que seguir utilizando la temperatura virtual, o sea, tenemos que seguir igual ahí Sí. calculando o simplemente temperatura. Mira, la temperatura virtual, el cálculo de la temperatura virtual es relevante en los lugares donde hay más vapor de agua. ¿Y dónde hay más vapor de agua? En las capas superficiales, en la troposfera principalmente. Entonces, sí es importante que ustedes utilicen la temperatura virtual en lugares cercanos a la superficie. Sin embargo, si es que les piden, por ejemplo, calcule el espesor entre 200 hectopascales y 1000 hectopascales, en 200 hectopascales ya da lo mismo la temperatura virtual, es lo mismo que la temperatura real. Entonces, en estos cálculos de gruesa escala se utilizan temperaturas promedio ficticias y hipotéticas. Ahora, cuando avancemos a la parte que le están enseñando ahora, en donde vamos a ver con mediciones reales, por ejemplo, de radiosondeos, ahí sí o sí tienen que pasar a temperatura virtual. Si es que, por ejemplo, tienen que dibujar un radiosondeo a partir de temperatura normal que les da, por ejemplo, datos de radiosonda siempre da temperatura y humedad relativa, o razón de mezcla. Entonces, si le dicen dibuje la temperatura, ustedes sí o sí tienen que usar la temperatura virtual, porque son los niveles más bajos de la atmósfera. Y ahí la temperatura virtual sí varía con la temperatura real. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Pero por hoy, claro, la verdad es que no vamos a usar mucho, vamos a usar como cosas más hipotéticas para entender la ecuación. Pero ya en la próxima auxiliar, yo creo que ahí ya vamos a empezar a usar datos reales. Ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta, chiquillos? A ver si alcanzamos a ver un ejercicio antes de irnos al receso. Como la de la Amairani. Hoy día tuvieron su test. ¿Cómo fue al final la modalidad? ¿Se los mandaron para la casa? ¿No? Lo hicimos al principio. Yo pensé que lo íbamos a tener ahora en el auxiliar. O sea, esto habíamos dicho, pero el profe dijo que lo hiciéramos en clase, así que lo hicimos ahí. Es que como él nunca me dijo, entonces yo creo que como dijo, no le alcancé a decir a la Rocío. Entonces, yo la verdad es que no tenía idea. Pensé de hecho que se lo iban a mandar para la casa. ¿Y cuánto tiempo les dieron? 25 minutos, parece. Ya, O ¿y qué 30. tal? ¿Estaba difícil? Mm, No, no sé. Yo no Vamos a lo ver cuando... encontré difícil, pero igual como que, no sé, hay que redactar algo bien bonito y Sí, pues, no sé esas si, cosas sí se pueda. sí te entiendo. Mientras más tiempo tengas, mejor para redactar bonito. Claro.
Eh, Sí. antes de que veamos este ejercicio, tengo una pregunta. ¿Podemos de alguna manera conseguirnos o sea, controles anteriores de otros años o Sí, algo así? ¿Sí? sí, yo creo que tengo varios. Te los Ay, los voy a buscar primero y los voy a subir. A ver si encuentro. Mira, al menos voy a tener los de cuando yo tuve mi control. Entonces, ya, partiendo por bacán. ahí. Y voy a ver si me puedo conseguir los otros para Ya, que buenas, empecemos a verlo gracias. y para que ustedes igual empiecen a ver los ejercicios del control. Súper buena idea. Ya, chiquillos. Seguimos entonces con los ejercicios. Y alcancemos a ver un ejercicio entonces antes de irnos al receso. Ya, y entonces este es el primer ejercicio en donde vamos a utilizar probablemente la ecuación, el balance hidrostático antes de la ecuación isométrica. Entonces dice, si es que la atmósfera es homogénea y la densidad no varía con la altura, ya, o sea, ρ igual constante con la altura, ¿cuál sería la profundidad de una atmósfera homogénea si la presión a nivel del mar es de 1002 hectopascales y la temperatura es 0 grados Celsius? Supongo que la atmósfera entonces está en balance hidrostático. Entonces tenemos que asumir un balance hidrostático, usamos nuestra ecuación de PA de Z igual a menos ρ por G, ¿ya? Y asumimos, como nos dicen en el ejercicio, que es una atmósfera homogénea en donde la densidad es constante y la asumimos como 1 kilogramo partido metro cúbico, que es la densidad como típica que se utiliza promedio en la atmósfera. Nosotros sabemos que la densidad baja notablemente con la altura de la atmósfera, pero acá nos dice que no varía, ¿ya? Y dice, ¿cuál sería la profundidad de una atmósfera homogénea si la presión a nivel del mar es 1002 hectopascales y la temperatura es 0 grados Celsius? Entonces seguimos avanzando y utilizamos esta misma ecuación, pero la empezamos a descomponer de modo que podamos separar el de P y el de Z y la integramos, ¿ya? Integramos entre la presión superficial y una presión en altura y entre la Z superficial y entre una Z en altura, y eso nos va a hacer que tengamos, sacamos el ρ de la integral porque sabemos que es constante, ya, porque si no, no podríamos sacar el ρ de esta integral, ¿cierto? Ya, y nos queda entonces que la presión menos la presión superficial va a ser igual a menos ρg, el diferencial de z. Nosotros sabemos que el z en superficie va a ser 0 y que la presión en el tope de la atmósfera, porque dice que quiere hablar de una atmósfera como entera, ¿ya? Y que esta presión entonces en el infinito o en el tope de la atmósfera va a ser 0 y el Z0 va a ser 0. Entonces esta ecuación nos queda en la forma menos P sub 0 o menos presión superficial va a ser igual a menos ρ por G por Z. O sea, acá ya tenemos el Z que nos están preguntando. Z nos va a quedar entonces que va a ser la presión superficial, que es un valor que sí tenemos, dividido en ρ por G. Y de esta manera podemos calcular el Z reemplazando la presión que nos dan en términos de pascales, reemplazando la densidad que nosotros estamos asumiendo constante y reemplazando también los valores de aceleración de gravedad, y eso nos va a quedar como una altura de 10.326 metros o de aproximadamente 10 kilómetros. ¿Alguna duda o algún comentario de esto? Porque yo sí me di cuenta de algo. Que se podría, otra línea en donde podríamos analizar este ejercicio. Es súper simple, ¿cierto? Nos hace un poco descomponer esta ecuación del balance hidrostático y dejar en términos de la presión superficial, la densidad y que la altura, en la altura geométrica. Sin embargo, acá hay un detalle que quizás cuando yo hice este ejercicio no me percaté, en que dicen que la temperatura es 0 grados Celsius, ¿ya? Entonces, ¿de qué nos podría servir eso a nosotros? Bueno, nos podría servir para no asumir que este ρ es 1, sino que podríamos calcularlo, ese ρ, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos calcular ese ρ, chiquillo? Si es que no nos dijeran este dato. Con las ecuaciones que sabemos hasta el momento. Con la primera que vimos. Para dar más pistas. Si quieren me pueden hablar en el chat, si es que no quieren hablar.
Si están muy cansados, igual me tinca que están súper cansados, igual es un viernes agotador para usted. ¿El nombre de la ecuación no saben? ¿Qué relaciona la temperatura con la densidad? ¿La de gases ideales o no? Sí, súper Felipe. Felipe, es cierto que acá de repente me salen los nombres. Sí, Sí. la de los gases ideales, que es relaciona presión igual T por R por Rho, creo. Siempre se me olvida. Pero con esa ecuación nosotros entonces podríamos, creo que la tengo acá, a ver si la puedo recordar. Esta de acá, entonces claro, nos queda P igual a Rho RT. Entonces nosotros podemos reemplazar, tenemos la T, tenemos la presión, tenemos R y gracias a eso podríamos haber calculado la densidad. ¿Ya? Y claro, podríamos hacerlo. Para terminar este bloque, nos vamos al... No, ahí no. Ay, a ver, entonces, acá tenemos esta ecuación. Entonces, nos quedaría que la densidad Rho va a ser igual a P, que era 1012, creo. 1012 pascal, dividido en R, que es 287, por la temperatura, que era 0 grados Celsius, 273.15 Kelvin. Y Rho queda 1.29. Ya, ¿y qué pasa si nosotros consideramos ese valor acá? Ahora, 1.29, entonces nos quedaría 1001.200 sobre pascales, chiquillos, eso, acuérdense. Por eso está 101.200 dividido en 9.8 por 1.29 o por Rho. Y eso queda 8.000. Entonces nos quedaría una atmósfera de 8.000 si es que consideráramos una densidad calculada a partir de esa temperatura que ellos dan. Yo creo que en realidad sí se hacía. ¿Ya? Sigamos entonces. No sigamos, vayan a descansar un ratito y nos vemos veámonos 5 para las 7. ¿Ya? Se Ok. vuelven a meter al mismo chat, ¿ya? O sea, a la misma sesión. Oye, Rocío, una pregunta. ¿Sí? Yo tengo que irme ahora, pero ¿cuándo subí esta clase para saber? ¿Cuándo la voy a subir? ¿Sí? Yo creo que hoy día. Ah, ya. No, pero tranqui, o sea, si te demoráis como el fin de semana para saber, no, no me voy a apurar. Ya, mira, voy a hacer todo lo posible porque sea hoy día. Si no, Ya, mañana. no, pero tranqui, voy a hacer mañana, sí. Tranqui, era para Ya. saber. Muchas gracias. No, oye, y aparte voy a subir un Word con los ejercicios resueltos, así que cualquier cosa me puedes revisar las dos cosas. ¿Ya? Ya, muchas Ya, gracias. Felipe, que te vaya súper. Chao. El resto nos vemos en un rato. ¿A qué habéis dicho? ¿5 para 7? Sí, 5 para las 7. Ah, Ya, siempre se me olvida. Voy a tener que pasar esto de nuevo, ¿ya? Entonces, este ejercicio dice, si usted está parado en la cima del Monte Everest a 8.848 metros de altura, ¿cuál es la fracción de masa de atmósfera bajo usted? Entonces, yo les dije que el balance hidrostático y la ecuación del gas ideal servían para poder obtener relaciones de masa respecto de un nivel de presión o de altura. Entonces, acá queremos saber la masa respecto a un nivel de altura y para eso utilizamos la ecuación isométrica escrita en la forma en donde relacionamos la presión a un nivel de altura con la presión superficial por la exponencial de la altura geopotencial sobre la escala de altura. Entonces luego, para poder obtener la proporción de masa bajo los 8.848 metros, que es la altura del Everest, respecto de la masa total de la atmósfera, porque queremos saber cuál es la relación o el porcentaje, la fracción de masa que está bajo nosotros. Entonces, lo que hacemos es encontrar una manera de poder encontrar la fracción o el porcentaje de masa que está bajo esos 8.800 respecto a la masa total. Entonces, nosotros reemplazamos o pasamos el P sub 0 bajo la P y utilizando la ecuación del gas ideal, reemplazamos los valores de densidad en esta ecuación, ¿ya? Y nos va a quedar
como sabemos por la ecuación del gas ideal, nos va a quedar acá ρ partido ρ0, y eso lo podemos pasar directamente a valores de masa, porque sabemos que ρ es igual a masa partido por volumen, entonces se nos van los otros y lo dejamos en términos de masa, y sabiendo además que el H es igual a RT partido G0, nosotros debemos asumir una temperatura constante en toda la capa, y en este caso, no sé si dan ese dato. Asumimos que la temperatura es constante. ¿Es constante la temperatura entre el nivel 0 y el nivel de la altura del Everest, chiquillo? ¿Eso es No. así? ¿No es cierto? No, ahí muy probablemente haya un perfil de temperatura en donde ya se disminuyó bastante digamos, el valor de temperatura superficial, y por lo tanto este 260 Kelvin es todo lo que le he dicho hasta el momento, una referencia o una suposición. Para que nosotros podamos utilizar las ecuaciones en esta manera, nosotros tenemos que asumir que la temperatura o bien disminuye con un gradiente constante o bien es constante. Entonces, en este caso asumimos que es constante, que es igual a 260. ¿Por qué 260? Porque, como les dije, los libros en promedio asumen que la atmósfera tiene una temperatura promedio de 255 o 160 Kelvin. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos reemplazar en esta ecuación, en la ecuación de la escala de altura, esta temperatura, y nos va a quedar una escala de altura H, y gracias a eso podemos entonces obtener nuestra fracción de masa, que es m sobre m sub 0, ya abajo el m sub 0 es la masa desde la superficie de la Tierra hasta el tope de la atmósfera, y este m sería la masa entre un nivel de altura en la atmósfera hasta el tope de la atmósfera, ¿ya? Entonces nos quedaría que esta relación sería igual a 0.31. Pero nosotros queremos saber cuál es el porcentaje que está desde el Everest hacia abajo, no desde el Everest hacia arriba. Entonces, nosotros para obtener la proporción de masa final, tenemos que hacer 1 menos esta proporción de 0.31, y eso nos da un resultado de 0.69 porcentaje de fracción de masa del Everest a esa altura, que se traduce en un 69%. O sea, en la masa que está bajo una persona en el Everest de la atmósfera es un 69%, y hacia arriba es de un 31%. Cuático. Hay poca masa en la atmósfera en la cima del Everest. O sea, no todos pueden subir claramente, y no es llegar y hacerlo sin una cantidad de equipo necesarios, porque los humanos vivimos al final de nuestro porcentaje de atmósfera completo y no en partes, ¿cierto? Y por eso uno se apuna y pasan cosas cuando uno empieza a subir en altura, porque la altura disminuye rápidamente su masa o sea, la atmósfera disminuye rápidamente su masa con la altura. ¿Ya, chiquillo? ¿Alguna duda? Ya. Sigamos entonces con el otro ejercicio, a ver si alcanzamos a hacer la mayoría, aunque sea. Y acá dice, asumiendo que la troposfera, la troposfera 100 hectopascales, ¿ya? Es isotérmica, calcula el espesor de la troposfera en el trópico, latitudes medias y en el polo. Ya acá estamos asumiendo que el tope de la troposfera es de 100 hectopascales. ¿Eso está bien? Sí, ¿cierto? Más o menos. La troposfera está como, bueno, ahora vamos a ver dónde está la troposfera, pero más o menos está entre los 200 y 100 hectopascales. Entonces estamos bien. Dice que, suponiendo que este nivel, esta tropopausa, se encuentra a los 100 hectopascales, calcule la altura de la tropopausa o el espesor de esta capa en distintos lugares, en el trópico, en las latitudes medias y en el polo. Ya, nosotros sabemos que el espesor de un lugar, el espesor o la altura geopotencial de un lugar, se calcula utilizando la ecuación isométrica. Ya, y la ecuación isométrica, para su resolución, depende de la temperatura. No la puse acá, pero la ecuación isométrica es esta, para que no nos perdamos. Esta es la ecuación isométrica. Digamos, el espesor de la atmósfera depende del R, del T, del G y del logaritmo de dos niveles de presión. Nosotros tenemos el nivel de presión superficial, que es 1013, y tenemos el nivel de la tropopausa, que es 100 hectopascales.
Y entonces, ¿de qué va a depender principalmente el espesor? De la temperatura. Entonces, vamos al ejercicio, veamos si eso es verdad. Y vemos que entonces tenemos que definir primero cuál es la temperatura promedio de la capa de estos distintos lugares. Y yo más o menos vi un mapa en el Hartman en donde vi aprox cuáles eran las temperaturas promedio de la capa, y vi que la temperatura promedio del polo es de menos 100 grados Celsius, el promedio, digamos, de la troposfera. El promedio de la troposfera en las latitudes medias de 40, menos 40, y en el Ecuador es de 0. Y ustedes dirán, ¿pero por qué tan bajo en el Ecuador? Porque acuérdense que estamos tomando el promedio de la troposfera entera, y la troposfera abajo es calentita, pero arriba se pone bien helado, con valores bajos 0. Entonces, ahí se hace el promedio de 0. Y si nosotros luego utilizamos la ecuación isométrica para cada uno de los casos, podemos obtener el espesor en cada uno de estos puntos. Si es que lo hacemos con el polo primero, lo voy a hacer acá para que ustedes también me vayan siguiendo, porque si no se hace demasiado robótico esto. Entonces, para que ustedes también ahí hagan sus cálculos, entonces nos queda que el espesor en el polo va a ser igual a RD, que es 287. ¿Alguien se sabe la unidad de medida del RD? Esto es súper importante, chiquillos. Así, esa interacción es la que se pierde cuando uno hace la clase así por internet. A ver si lo puse acá. No, no lo Joule puse. sobre kilogramo Kelvin. Sí, Joule sobre kilogramo Kelvin, súper. Entonces tenemos que es 287 Joule partido kilogramo Kelvin por temperatura, que está en Kelvin. Ahí se nos va el Kelvin del Joule del RD, sobre G, que es metro partido segundo cuadrado, por el logaritmo de P1 sobre P2, que eso en realidad se transforma en un número nomás porque se van las unidades de medida. Ya, y eso va a ser igual a la escala altura por logaritmo natural de P1 sobre P2, pero quedémonos con este de acá, porque nosotros queremos meter la temperatura. Y las unidades de medida nos calzan. Veamos, entonces nos queda Joule partido kilogramo Kelvin, se nos van los Kelvin, ya nos queda Joule partido kilogramo partido metro partido segundo cuadrado. Y aquí lo que hago yo es que voy acá y pongo Joule, y siempre me sale Julio, y me da risa. Que le diga Julio. Ya vamos a ver el Julio, y esto es lo que yo siempre miro. Entonces un Julio es igual a kilogramo por metro partido segundo cuadrado. Y justo acá entonces teníamos un Joule partido kilogramo, se nos va entonces los kilogramos con el kilogramo abajo, nos queda metro partido segundo cuadrado. Metro cuadrado partido segundo cuadrado, perdón. Y como abajo teníamos estoy hablando así como al aire, y como abajo teníamos acá en el G un metro partido segundo cuadrado, y acá arriba un metro cuadrado partido segundo cuadrado, nos queda unidad de metro. ¿Está bueno? Está bueno, seguimos. Y así hay que hacerlo, chiquillos, ¿ya? Entonces el RD, para que no se les grabe, Joule partido kilogramo Kelvin. Y después entonces reemplazamos las temperaturas arriba, y nos queda que la tropopausa en el polo se ubica aproximadamente a los 11 kilómetros de altura, la tropopausa en las latitudes medias a los 15 kilómetros de altura, y la tropopausa en el Ecuador aprox a los 18. Estos son valores súper aproximados porque estamos tomando una temperatura promedio, y por lo tanto la troposfera en el Ecuador, incluso, chiquillos, puede llegar hasta los 25 kilómetros, es súper alta. ¿Y de qué depende eso? ¿Cuál es la variable que le da, digamos, la propiedad de espesor a una atmósfera? Es la temperatura. Esa es digamos, la conclusión de este ejercicio. ¿Y eso es verdad? Sí, es verdad. Si se pueden fijar en esta figura, se observa el perfil vertical de la temperatura con la altura, ¿sí? El perfil vertical, para distintos lugares, distintas latitudes, para latitud en el Ecuador, para latitudes medias y para latitudes polares. Y en el Ecuador podemos ver que, a pesar de tener valores superficiales de temperatura mayor, su inversión térmica ocurre cerca de los 18 kilómetros de altura, y por lo tanto acá se encuentra la tropopausa, y tiene valores incluso con temperaturas más bajas en los niveles de la tropopausa. Por otro lado, digamos, las latitudes medias tienen un quiebre cercano a los 11. Acá a nosotros nos salió 15, pero como les dije, estas cosas varían en la realidad. Y el polo tiene su inversión térmica más abajo, cercana a los 8 kilómetros de altura. Esta es la realidad. Entonces sí, es verdad, la atmósfera
es más espesa en el ecuador por su temperatura. ¿Alguna duda con esa pregunta? Ya, seguimos. Ya, el ejercicio 4 dice, derive una relación para la altura de una superficie de presión dada en P en términos de la presión superficial y la temperatura superficial al nivel del mar, asumiendo que la temperatura va a descender uniformemente con la altura a una tasa tau, es decir, Kelvin partido metro cuadrado. ¿Ya, chiquillos? A ver, ¿qué se saca esto? Es que la temperatura ya no va a ser un promedio, sino que la temperatura ahora va a tener va a variar con la altura en función de tau. Entonces vamos a redefinir la temperatura como un T sub 0 menos tau de z, ¿ya? Y este tau de z va a variar con z, no sabemos cuál es, no sabemos si es constante, no sabemos nada, pero sabemos que la temperatura va a ir disminuyendo con la altura en función de este tau z. Entonces redefinimos la temperatura con esa ecuación y tomamos la ecuación hidrostática con la ley de los gases ideales para probablemente utilizar la ecuación de la ecuación hidrostática, pero en su forma más primitiva, y reemplazamos la temperatura en esta ecuación, ¿ya? La temperatura, la temperatura redefinida, y nos va a quedar esta expresión de acá, y lo que nos piden en este ejercicio es redefinir un valor de z en relación a este gradiente o a esta disminución de temperatura. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? Bueno, cualquier cosa me preguntan después. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, integramos ambas partes de la ecuación. Integramos la parte del diferencial de presión sobre la presión entre un nivel de presión superficial y un nivel de presión en altura. Esto nos va a dar el logaritmo natural de la presión sobre la presión superficial. Y por otro lado, integramos entre un nivel 0 y z el diferencial de z sobre este gradiente o esta nueva temperatura, que es un T sub 0 menos tau de z. G y R son constantes. Sin embargo, esta operación de acá abajo, esta temperatura ya no es constante con la altura. Este tau depende de z. Y por lo tanto no podemos llegar y sacar ahora este T0 hacia afuera. Entonces, si ustedes hacen después en su casa la integral entre 0 y z de z sobre una constante menos tau de z, les va a quedar que esto es como un x de z, chiquillo. Les va a quedar que es la temperatura superficial menos el tau de z sobre t sub 0, el logaritmo va a ser igual a la integral de estos valores de acá arriba. Y gracias a eso, entonces, podemos definir la altura z en función de esta temperatura inicial superficial y de este gradiente de temperatura con la altura, ¿ya? Claro, acá parece que falta un z, ¿cierto? Porque salió el t sub 0, el tau, el t sub 0 y el z no está por ningún lado. Bueno, acá tiene que haber un z, así que para que lo verifiquen. De todas maneras, este ejercicio está en el Wallace, así que... Ah, pero no lo tengo abierto. Pero aquí tiene que haber un z, porque acá está el logaritmo, así que nosotros acá le hacemos el exponencial, quedan los exponenciales, claro, este pasa para acá y este sube acá como índice, porque acuérdense que cuando uno le multiplica un logaritmo con una constante y le aplica después exponencial, este pasa a ser un índice, entonces por eso nos queda eso ahí. Y acá nuestro tau T0 menos tau sobre T0 también pasa a ser sin estar sin el logaritmo por el exponencial. Y estoy buscando el z. Y z. Creo que debería ser tau por z, dentro del esto- logaritmo. sí, Victoria, tenéis razón. Este no es tau sub z, es tau por z. ¿Cierto? Y ahí sale. Entonces acá, esto se pone tau por z. Y acá arriba, entonces, esto es tau. Ya pongámosle tau por z. ¿Ya? Y acá
para no confundirnos, porque me confundí con la... ¿Ya? Y ahí, claro, y ahí está, está explícita la variable z, y por eso se hace la integral más fácil. Por eso yo decía, ¿y de dónde sacamos el z? Y gracias, Victoria. Y claro, y ahí sale facilita esta integral, chiquillo. ¿Ya? Y en base a eso, entonces, podemos definir nuestro z en función de este gradiente de temperatura, ¿ya? Que va a estar relacionado con un tau, en función de la presión en un nivel y la presión superficial. ¿Y para qué se usa esta ecuación? Bueno, con esta ecuación se calibran los altímetros que se utilizan en los aviones, en donde en base a los niveles de presión y la temperatura y un gradiente asociado, ellos pueden saber más o menos en qué altura se encuentran. Entonces, ¿cómo saben en qué altura se encuentran los aviones? Principalmente con mediciones de presión. Ustedes no sé si conocen el caso de un avión en Perú que chocó con una montaña. Así chocó, subió y se pilló así de frente con una montaña. Y nadie sabía qué había pasado. Y resulta que cuando revisaron en qué había fallado el avión, porque eso fue una falla técnica, porque claramente el avión pensaba que iba viajando a una altura asociada, pero eso no era así, el avión iba viajando a una altura más baja y por eso se encontró con la montaña. Y fue porque le pillaron que el sensor de la presión tenía la tapita puesta. O sea, la persona que digamos, antes de que saliera el avión, no liberó el sensor, entonces la presión no estaba midiendo bien la presión, y como no medía bien la presión, no medía bien la altura. Y ese avión se murieron todas las personas por ese error garrafal. Ya. Entonces, seguimos. Este es el ejercicio 5, en donde nuevamente seguimos con la temperatura. Dice, si es que la atmósfera se calienta a 5 grados Celsius, la presión atmosférica a 5 kilómetros sobre el nivel del mar, ¿va a aumentar o va a disminuir? ¿Y cuánto aproximadamente? Entonces aquí no sé si se le ocurre alguna respuesta de antemano. Si es que se aumenta la temperatura, se calienta la atmósfera. Bueno, primero, como les dije, empezamos con los supuestos. Podemos asumir que la temperatura promedio de esta atmósfera va a ser de 260 Kelvin. Vamos a usar un H promedio de 7.5 kilómetros y una temperatura entonces que va a estar dada en otra altura como T sub 0 más 5 grados Celsius. Entonces este H1 nos va a quedar, como, o sea, el primer H nos va a quedar de 7.614 kilómetros considerando los datos de superficie. Y el H con 5 grados extra, o sea, 265 Kelvin, nos va a quedar de 7.757. ¿Ya? Y en base a estas temperaturas que calculamos, perdón, en base a estas escalas de altura que calculamos, podemos obtener las distintas presiones también en los distintos puntos para luego comparar. Entonces, considerando la escala de altura con los datos de la temperatura más baja, nos va a quedar que la presión va a ser 525 hectopascales, ya a una altura de 5.000 metros, considerando un H de 7.614, y la presión, si es que la temperatura es 5 grados Celsius más grande, va a cambiar el H, porque el H está asociado a la temperatura, y nos va a dar un total de 532 hectopascales. O sea, la diferencia va a ser de, ¿cuántos hectopascales de diferencia? 7 hectopascales de diferencia, ¿ya? Y la pregunta dice, si es que se calienta, ¿aumenta o disminuye cuánto aproximadamente? Entonces, ¿qué pasó, chiquillos? Si es que aumentamos la temperatura. Entonces, 300 por exponencial de menos 5.000 sobre 7.614. Voy a verificar este cálculo. Sí, y el otro 7.757. Claro, entonces pasa que cuando aumentamos la temperatura, aumentamos la escala de altura, y la escala de altura divide a este Z, a esta altura geopotencial, que en este caso son 5.000 metros,
Y como la divide, va a disminuir de alguna manera el índice del exponencial y por lo tanto, si es que se aumenta la temperatura, va a aumentar en este caso la presión asociada a ese caso. No sé si termodinámicamente me queda muy claro que eso sea así. Yo esperaría que si es que se aumenta la temperatura incluso... Ah, disminuyó, pues chiquillo. Ah, no, 53. No, 53, 170, está bien. No, si en realidad según estos cálculos aumenta. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? ¿Algo que agregar a los cálculos si es que se les ocurren cosas nuevas o cosas así? También todo se acepta. La idea es que tengan su capacidad de análisis también propia. $7,007. Bueno, igual la presión dice que a 5.000 metros, pregunta que si la atmósfera se calienta a 5 grados Celsius, la presión atmosférica a 5 kilómetros sobre el nivel del mar, ¿aumenta o disminuye? Claro, en primera instancia yo pensé disminuye, pero en realidad está bien que aumente. ¿Por qué? Porque está en altura. Entonces, si yo aumento la temperatura abajo, efectivamente abajo va a haber una baja, pero arriba se forma una alta porque arriba se empieza a acumular el aire. ¿Ya? Así que sí, igual tiene sentido que hayan 7 hectopascales de diferencia a los 5.000 metros si es que calentamos la atmósfera. ¿Ya? ¿Le hace sentido, chiquillo? ¿O seguimos? Yo tengo Ya, una sigan. duda con respecto a eso. Ya, dale nomás. Que yo tenía entendido que en el Ecuador hay mucha más temperatura y como hay más temperatura el aire está más caliente, entonces menos denso y hay bajas presiones, po. Sí, hay un cinturón de baja presión Esto en aumenta, superficie. claro, aquí aumenta la temperatura y aumenta la presión porque estamos viendo solamente en un nivel en específico y no en toda quizás la columna, ¿o no? Es probable que porque estamos mirando a los 5.000 metros de altura, esté en esa altura aumentando la presión. Porque en superficie, si es que nosotros calentamos el aire va a tender a separarse y sí o sí va a subir ese aire y se va a hacer una baja. Y eso es lo que tú ves en la parte ecuatorial, ¿cierto? Sin embargo, en este lugar nos dice que que claro que si esto nos pregunta por la presión en altura. Entonces, si es que ustedes después en sinóptica van a ver que cuando hay una alteración de temperatura, en superficie se hace una baja, pero en respuesta a la baja que se hace en superficie, arriba se va a hacer una alta. Y por lo tanto, eso es una alta de presión. Ahora, estos ejercicios, como no incluyen toda esa dinámica atmosférica, no debiesen ser tan específicos, debiese ser más simple. Hoy se me va a apagar el computador, espérate, voy a buscar el cargador y vuelvo. Deme un segundo, chiquillo, mientras lo siguen pensando, pero está interesante la discusión. Vale, sigamos entonces. Está interesante estos casos. Dice, si la atmósfera se calienta a 5 grados Celsius, la presión atmosférica a 5 kilómetros sobre el nivel del mar aumenta o disminuye y cuánto aproximadamente. Entonces, claro, nosotros queremos saber la presión en un lugar a 5 kilómetros de altura y queremos saber qué pasa con la presión si es que se calienta el aire. Entonces, quizás habrá otras maneras de hacerlo, aparte de utilizar la escala de altura. Quizás como no está ahí en tus variables, quizás como la densidad no es tu variable, por eso quizás no cambie, ¿no? Puede ser Puede ser. también, ¿ah? Sí, sí, de hecho es súper buena idea irse a este análisis y cuando ustedes respondan una pregunta en la prueba y queden todas estas aristas o queden preguntas, no las dejen libres. Hagan lo que está haciendo hoy, perdón que no veo los nombres acá, el Pablo. Hagan lo que está haciendo el Pablo, en donde, por ejemplo, si ustedes creen tal hipótesis, explíquenla y probablemente vaya a tener sentido físico. Y sí, eso es una buena respuesta. Ya, eso sí, igual tiene un 7. Porque en general este ramo da para utilizar la imaginación y no, o sea, bueno, la imaginación correcta, físicamente correcta,
también utilizar supuestos de temperatura promedio, de escala de altura, etc. Así que bueno, sigamos y yo lo voy a revisar y quizás lo volvemos a discutir la otra semana para que avancemos. Entonces, el sexto ejercicio, a ver cuántos más me quedan. Ay, cierto. Ya, dice, aproximadamente a qué altura sobre el nivel del mar está la mitad de la masa de la atmósfera y la otra mitad, que está la mitad de la masa de la atmósfera por arriba y la otra mitad por abajo. Misma historia, vamos a utilizar más o menos la misma ecuación que utilizamos en el caso en que obtuvimos la diferencia de la masa entre dos puntos utilizando la isométrica, aunque creo que acá es más simple aún. Dice que suponga una dependencia de la presión exponencial con una escala de altura de 8 kilómetros y desprecie la pequeña variación vertical de G con la altura. Entonces acá utilizamos la ecuación isométrica, claro, donde el delta Z va a ser igual a menos H por el logaritmo natural de la presión en un punto en altura sobre la presión superficial, pero la presión en un punto de altura sabemos que es la mitad de la presión superficial porque queremos encontrar el punto en donde la presión es la mitad de la presión superficial, que es en donde se ubica la mitad de la masa también, por ecuación del gas ideal. Entonces este logaritmo nos va a quedar en un medio porque se nos van las presiones superficiales y reemplazando nuestros 8 kilómetros de escala de altura, que era lo que nos dieron como entrada por el logaritmo, nos quedaría que la mitad de la atmósfera se ubicaría aproximadamente a los 5.5 kilómetros de altura. Ya, estos ejercicios como que ya los dominamos, yo creo. Luego, otro ejercicio cortito es que la altitud de cabina en los aviones comerciales es de 1.7 kilómetros. O sea, dentro de los aviones se asume una presión como si estuviéramos a una altura de 1.7 kilómetros. Estime la presión y la densidad del aire en la cabina de los pasajeros. Nuevamente usamos la ecuación isométrica, que como les digo, se les puede sacar el jugo de muchas maneras. Y entonces nosotros asumimos que vamos a estar en un entorno con una altura de 1.7 kilómetros, con una escala de altura de 7.5 kilómetros, que es la de asumiendo una temperatura promedio de la atmósfera, ¿ya? Por el logaritmo natural de la presión en la cabina sobre la presión superficial. Y eso nos da que esta presión superficial o la presión que vamos a sentir dentro del avión va a ser de 800 hectopascales. Luego reemplazamos en la densidad de la ecuación de la ecuación isométrica escrita en términos de la presión igual a la presión superficial por el exponencial de Z sobre H mayúscula y nos va a quedar que en este caso reemplazamos por la ecuación del gas ideal la P por el ρ y ρ sobre ρ superficial que es 1.25 va a ser igual a al exponencial de Z que es 1.7 kilómetros, sobre la escala de altura, que es 7.5 kilómetros. Y eso nos queda que la densidad a una altura de 800 hectopascales va a ser de 1 kilogramo sobre metro cúbico. Ya, chiquillos, también ejercicio rapidito. Y creo que este es el último. Y dice, deriva una expresión para obtener la presión a nivel del mar a partir de mediciones en altura. Ya, esta ecuación es famosísima. Literalmente, cuando uno obtiene, por ejemplo, si yo pongo una estación meteorológica en la cordillera de los Andes en Farellones, voy a obtener presiones, voy a obtener datos de presión a nivel del mar, o voy a obtener datos de presión distinta, o probablemente presión muy baja, porque estamos en altura. La segunda opción, ¿cierto? O sea, si yo pongo una estación en Farellones, voy a tener menos presión que la que tendría a nivel del mar. Y como ustedes saben, si vemos los productos de presión que se utilizan en los modelos computacionales o en las cartas de sinópticas que se utilizan para el pronóstico del tiempo, lo que se utiliza son cartas de presión a nivel del mar. Y para eso lo que se hace es que se deriva a partir de la presión medida en una estación meteorológica a una altura Z, la presión en superficie utilizando, adivinen qué, la ecuación isométrica. Entonces, reordenamos la ecuación isométrica, Z sobre la escala de altura igual a menos logaritmo de P sobre P0, damos vuelta al logaritmo, ya aislamos la presión aplicando el exponencial de esta ecuación, nos queda E elevado a Z por H igual a P0 sobre P, y despejamos P0 en función de la presión y del exponencial de Z sobre la escala de altura. Y aplicamos, esta sería la respuesta de esta pregunta. Hasta acá estaríamos respondiendo bien.
Esto sería, por otro lado, ya agregar datos que están en el libro, en donde dice si es que Z, en este caso, en la escala de altura es pequeño, podemos calcular el H utilizando la temperatura del suelo. O sea, si es que tenemos una estación meteorológica no tan alta, sino con un espesor pequeño, podemos asumir que la temperatura superficial o la temperatura del suelo de la estación va a ser la temperatura promedio de toda la capa hasta el nivel del mar. Entonces nos quedamos con la TV obtenida de la estación meteorológica, el R ya lo sabemos, el G lo sabemos, y el Z es la estación en la altura a la que está instalada la estación. ¿Ya? Y con todos esos datos obtenemos la P a nivel del mar. Y además, sumado a que si es que consideramos que si Z sobre H es bien menor a 1, esto quiere decir que si es que el Z o la altura de la estación meteorológica es muy pequeño en comparación a la escala de altura, que eso sí pasa, porque por ejemplo, Farellones está como, no sé, a 700 metros sobre el nivel del mar. Estoy diciendo un número, puede ser un poco más. Esto va a quedar entonces, este Z sobre H va a ser muy pequeño, muy menor a 1. Y por lo tanto podemos aproximar el exponencial a Z sobre H a 1 más Z sobre H. Acá debiese haber un exponencial, ¿ya? Y eso entonces así nos liberamos del exponencial. Voy a hacerlo porque si no van a pensar que estoy hablando en chino. ¿Ya? Entonces nos queda que toda esta expresión de acá se escribe como 1 más Z partido por H. Y de esta manera entonces podemos tener que P0 menos P la diferencia de presión entre los dos puntos va a ser igual a la presión en altura por Z partido por H, o la presión en altura por G, Z de la altura de la estación, el R del aire seco y la temperatura obtenida de la estación también. Entonces, con todos estos datos podemos obtener la presión a nivel del mar. Y esto sí que es súper utilizado. Esto es cliché, o sea, en las cartas si nosotros vamos a ver, por ejemplo, una carta sinóptica, nosotros no nos damos ni cuenta que existe ¿cómo se llama? La cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes en términos de presión sí se nota, o sea, se debiese notar harto. Pero acá si vemos estas altas y estas bajas, no se dan ni cuenta que está la cordillera y pasan como líneas como Pedro por su casa. Bueno, si hay una baja costera, igual acá se va a ver un poquito, o sea, de hecho cuando pasan las altas presiones igual tienden a rodear la cordillera de los Andes, cuando pasan desde la izquierda hacia la derecha en esta figura, por el tren de ondas de geopotencial que va a pasar por acá o los ciclones extratropicales, esta alta va a tender a deformarse en el paso por acá, pero ven que es una línea, estas no se llaman isotermas, son ¿se acuerdan ¿La cómo se llaman? isóbara? Las isóbaras son gracias, ay, no les veo los nombres. Gracias, Pablo. Las isóbaras son líneas que no tienen perturbaciones, o sea, esta línea si estuviera con los valores de superficie acá pasaría a ser 800, no sé, 700 hectopascales drásticamente porque, como ustedes saben, la presión disminuye rápidamente con la altura. Entonces, gracias a esta ecuación, gracias a la ecuación isométrica, nosotros hacemos la derivación de la presión a nivel del mar a partir de la presión tomada en otro lugar. Y gracias a eso tenemos estas cartas bonitas. Y eso, mágicamente alcanzamos a ver todos los ejercicios, quizás muy rápido, quizás muy lento, pero bueno, si quedaron dudas me las pueden decir ahora o lo vemos cuando ustedes quieran, chiquillos. Yo sé que están cansados, pero bueno, a ver, bueno, me pueden decir si tienen alguna duda mientras se les ocurre, podríamos ver lo de otro horario. Yo voy a ver inmediatamente mi calendario y yo, en general, puedo desde el miércoles en adelante y el viernes no, así que puede ser miércoles o jueves. Miércoles o jueves en la tarde a la hora que ustedes les acomode. Si es que quieren cambiarla, si no, seguimos igual. Disculpa, ¿esto es para qué? ¿Para qué? Esta clase de esta hora
como la tienen después de la clase con Roberto, me resulta, a ustedes les resulta agotador tener tantas horas seguidas del mismo ramo, me imagino. Entonces pensábamos que estas horas de hoy día, entre 6 y 7 y media, cambiarla a otro horario y otro día, si es que ustedes quieren, si no, seguimos igual. Ah, ya, perfecto. ¿Cachai? ¿Tienen un grupo de WhatsApp ustedes, me imagino, quizás en el que se puedan organizar? Sí. ¿Eso? Ya, pues. Entonces yo les ofrezco, si es que llegan a consenso, que la cambiamos a un jueves o un miércoles. Y ustedes me avisan. Pero partiendo, yo creo, desde Ya, la po. semana que viene, la que viene, no la siguiente, sino la otra, para alcanzar a hacer la clase. Ya. Yo estoy escribiéndoles. Ya, chiquillos, no sé si les queda alguna otra duda. Yo voy a revisar los test el fin de semana, yo creo, para que tengan sus notas lo antes posible. Oye, lo que iba a decir era que, por lo menos creo que muchos de acá tenemos métodos climatológicos también, entonces tenemos auxiliar el miércoles. Ah, verdad. Y también ¿Y el jueves? no, el jueves no tenemos nada. Ya, ahí tendrían que hablar con los que trabajan. Claro. Así que, claro, eso. Lo otro sería hacerla más temprano el viernes, antes de la clase, de la otra. ¿A partir de qué hora tienes libre el jueves? El jueves en la tarde, desde las 3 en adelante. Ya. Y el viernes igual puede ser entre 2 y media y 4, también podría ser. ¿Ya? Lo seguimos conversando por el foro, ¿les tinca? Sí, Ya, mejor. pues. Bueno, ¿Ya? Perfecto. Vale, convérselo. A ver qué les parece, porque igual de repente suena, yo los noto cansados igual. ¿Ya? Ya, chiquillos. Bueno, que tengan súper buen fin de semana y nos vemos la otra semana. Yo voy a estar atenta al foro a ver si llegamos a algún acuerdo para cambiar la clase. Pero hasta el momento nos Rocío, vemos el próximo viernes. Dime. ¿y tu opinión personal? Sí, me gustaría cambiarla, no la quiero cambiar. A mí me gustaría cambiarla. Sí. Gracias por preguntar, Vale, Diego. vale. Sí, porque Antes yo tengo otra clase además hoy día, hago una clase antes. Entonces igual es medio pesado. Así que, bueno, me avisan, pues, pero yo a merced de su decisión de todas maneras, ¿ya? ok. Ya, chiquillos, bueno, eso, pues, que tengan súper buen fin de y yo les voy a subir entonces la clase, la presentación. Bueno, la presentación está todo desarrollado, así que no creo que sea necesario subir el Word. Ahí están toda la resolución de los ejercicios. Y si tienen alguna duda con respecto a eso, me pueden escribir un correo y lo vemos. Lo vemos nosotros durante la semana y si no la otra semana. Eso, Vale. ya. Cuídense entonces, que esté Ya, súper pues, Rocío, bien. gracias por la disposición. Ya, Que estén igualmente. bien. Gracias. A Chao, ustedes chao. por Chao, que venir estén tan bien. tarde. Chao. Chao. Gracias Chao, por que tengan todo. buen fin de. Chao. Chao, gracias.